Me confirman si estoy compartiéndoles pantalla y me están escuchando. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces les ruego mi atención, o les ruego la atención, perdón, en un proceso, en una explicación que voy a tratar de hacerla lo más congruente, concisa y puntual que lo pueda hacer para contarles sobre un tema que se conoce como isotermas de absorción. Vamos a hablar específicamente hoy sobre las isotermas de la muir. Eso es un tema que también se sigue en la introducción. No sé si ustedes han hecho el cruce de las líneas, pero hay muchos temas que son pares ahí. Y ustedes como ingenieros de procesos catalíticos, pues deben familiarizarse con las isotermas en esta materia también. Para empezar, les quiero preguntar si el semestre pasado en la introducción vieron algo sobre las isotermas de la muir o las isotermas de absorción. No, nada. Nadie tiene idea que es un isoterma de la muerte. Profe, pues yo no sé, me perdonarán mis compañeros, pero la verdad creo que no. Ok. No se perdone, es verdad. Sí, te acompañamos. Bueno, No, listo. no, no Entonces, vemos eso. bueno, entonces yo les voy a comentar qué es un isoterma. Este es un tema que es bastante interesante y la explicación es una explicación que se basa en la análisis molecular con algo de cinética. El enfoque que voy a tener aquí con el curso de ustedes es enfocarme mucho en estos aspectos útiles en los procesos catalíticos. Así que después de este tema, cuando acabe mi exposición, pues yo espero que tengan muchas preguntas y se den cuenta para dónde va este curso. Pues para que no piensen que esto es una materia de relleno, que aquí vamos a estar relajados. No, es un tema que es de nivel y necesito que estén muy juiciosos y muy pendientes. Entonces, la isoterma de la muir, vamos a definirla, pero antes de definirla, vamos a hablar algo sobre la química de las superficies y la absorción. ¿Quién me puede definir la absorción, muchachos? ¿Quién me dice que es el proceso de absorber algo? ¿Quién tiene alguna idea? Sin buscar o con lo que sepa. Si ustedes les preguntan qué es absorber, ¿qué dirían? ¿Nadie tiene idea qué es Pero absorber? pues, es que yo siempre la he confundido con la absorción Em, con D y la absorción con B. yo sé que la diferencia entre la B y la D es que la B penetra, mientras que la D quedan simplemente en la superficie. ¿Ok? Eso es lo que más o menos. Bien. Entonces, eh, la absorción, muy bien. La absorción, ¿dónde está mi puntero acá? Siempre que tengo clases, esos perros les da por ladrar. Bueno, nosotros, ¿por qué tenemos que estudiar la absorción? Primero que todo. Nosotros estamos en una materia de catálisis. Catálisis. Y se ha comentado que la catálisis pues, se da entre una superficie sólida y moléculas que están circundantes en alguna fase gaseosa, ¿cierto? Y la catálisis se da por la atracción de esas moléculas sobre la superficie con un fin, y es que a través de eso, pues ellas pueden reaccionar, ¿cierto? Y de ese proceso, pues se puede formar una reacción, ¿cierto? Entonces, la catálisis heterogénea se explica a través de la absorción, porque a diferencia de la absorción con B, pues la molécula penetraría el catalizador por algún fenómeno de difusión, ¿cierto? Atravesaría el catalizador, lo cual no es necesario. Lo necesario es que la absorba sobre su superficie y a través del proceso catalítico ella reaccione y se forme un proceso de catálisis. Ahora bien, supongamos que usted tiene, eh, supongamos que usted tiene una superficie, si usted mira un catalizador, usted puede ver cómo así. No tan extremo como como la Luna y sus cráteres, pero usted, por muy fino que sea el catalizador, por muy fino que sea la superficie, muchachos,
siempre va a haber campos o siempre va a haber irregularidades. No existe, por más cuidadoso que se diseñe un material completamente liso, siempre van a haber irregularidades. Y esas irregularidades son susceptibles a campos de fuerza, que vamos a ver. Porque a través de eso se puede explicar el fenómeno de la absorción. Un campo, estos huequitos, estos espacios, pues pueden ser susceptibles para que una molécula llegue ahí. Otra llegue acá, otra llegue acá. Entonces esos campos de fuerza, esos puntos, pues pueden atraer átomos de una molécula de la fase gaseosa o de una fase líquida circundante a esa fase sólida. Bien. Ahora bien, también los cristales puros, yo creo que Wilmer tocaba ese tema. Si usted, por ejemplo, tiene un cristal, ¿cierto? Si usted tiene un cristal y usted lo pone en contacto con una superficie, yo no soy el mejor dibujando cristales, ¿cierto? Pero digamos que debido a las distancias, ¿cierto? O si la superficie sólida está compuesta de cristales, pues esas diferencias de longitud entre las moléculas, pues pueden también ser susceptibles a cambios o a fuerzas o a campos de fuerzas que permiten que esto pueda atraer moléculas. Lo que quiero decir con esto, ingenieros, es que las fuerzas, las distancias que hay entre las moléculas o los espacios que hay, las hendiduras, son lo suficientemente importantes como para generar una posible fuerza de atracción o que sean susceptibles a las fuerzas de atracción y las moléculas se puedan absorber sobre esas superficies. Más o menos esta es la pregunta que yo le había hecho a Wilmer la clase pasada. ¿Cómo afecta la forma cristalográfica en la catálisis? Ahora bien, esta es la diferencia gráfica entre la absorción y la absorción. Y obviamente cada uno de esos procesos es totalmente diferente en uno del otro. La absorción hay un fenómeno difusional y en la absorción hay un fenómeno de absorción, que es atracción hacia una superficie desde una fase circundante. Entonces, obviamente, la que explica la catálisis es la absorción. Recuerden que nosotros estamos acá para estudiar el hecho de que una superficie catalítica pues atrae una molécula A con una molécula B y a través de esa absorción pues ella hace una reacción, ¿cierto? Es un intermediario y por ende se da la reacción. Entonces obviamente la absorción debe ser estudiada. Ahora bien, ¿por qué es importante estudiar la absorción? Porque si nosotros queremos estudiar la actividad catalítica de un material sólido, nosotros debemos estudiar la absorción. Nosotros no podemos poner en contacto un catalizador y esperar que eso dé mágicamente. Nosotros tendremos que anticiparnos si ese material tiene la suficiente capacidad catalítica para llevar a cabo nuestra reacción de catálisis. Entonces la forma en que este fenómeno ocurre, la vamos a estudiar y la absorción se divide en dos tipos, la quimisorción y la fisisorción. Creo que es con doble S, fisisorción. Fisisorción, sí. ¿Alguna vez habían escuchado sobre la quimisorción y la fisisorción? Todo también es primera vez en todo, mejor dicho. La quimisorción, sí, la fisisorción nunca la había escuchado. Ok, listo. Entonces aquí les presento la diferencia entre la quimisorción y la fisisorción. Entonces vamos a ir lentamente con los conceptos. Experimentalmente, porque esto se ha demostrado experimentalmente, hay dos órdenes de magnitudes o de magnitud diferentes para la atracción que se produce en la absorción. Ya sabemos que la absorción, atraer moléculas hacia una superficie. Esa atracción se puede dar de dos maneras, a través de la fisisorción y la quimisorción. Entonces vamos a explicar la fisisorción o absorción física.
Ella se da por atracciones débiles, como son las fuerzas de Van der Waals. Si ustedes recuerdan, las moléculas que presentaban fuerzas de intermolecular de Van der Waals, ahora si usted no sabe qué es una fuerza de Van der Waals, ahí sí me va a hacer llorar, porque son las fuerzas que se presentan entre dipolos, ¿cierto? Entre moléculas no polares y es característica de compuestos, por ejemplo, de cadena larga que no tienen una polaridad alta. Son fuerzas intermoleculares débiles que pueden ser vencidas por cualquier otra, pero son dentro del grupo de fuerzas intermoleculares son las fuerzas más débiles que hay. Ahora bien, resulta que la absorción física, que es como tal un proceso de atraer una molécula hacia una superficie, se puede dar a través de generación de fuerzas intermoleculares. Entonces, miremos este dibujito que está aquí en la parte inferior. Si tú tienes una molécula roja que va a ser como el adsorbato, o sea, la molécula que se va a absorber, nosotros podemos atraer esa molécula roja hacia la superficie que se representa con una molécula amarilla y esa puede atraerse a través de formación de fuerzas de Van der Waals. Si tú, por ejemplo, tienes una superficie apolar y tienes un adsorbato apolar, pues ellas se pueden atraer y pueden formar fuerzas de atracción intermolecular y de esa manera tú puedes generar una absorción. Entonces, las atracciones electrostáticas o las atracciones dipolares, como son por ejemplo las fuerzas de Van der Waals, se le conoce como una absorción física. Sigue siendo una absorción porque logras atraer las moléculas hacia tu superficie, pero la forma en que ellas se dan es a través de fuerzas intermoleculares débiles, como son las de Van der Waals, o atracciones electrostáticas. A ese fenómeno se le conoce como fisisorción o absorción física. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora la quimisorción. La quimisorción es una atracción, obviamente, pero la forma en que se atrae es formando un enlace covalente, o una fuerza de valencia, que puede ser un enlace covalente, pero no siempre es un enlace covalente. Es un enlace químico, puede ser iónico o covalente, ¿cierto? Puede ser covalente polar, covalente apolar, pero es un enlace químico, normalmente de la misma naturaleza de los enlaces de los compuestos. Entonces, formar un enlace de valencia, o sea, lo que significa compartir electrones, pues es más fuerte que simplemente verse atraído por fuerzas electrostáticas. Obviamente un enlace de valencia donde compartes electrones es mucho más fuerte y esa forma de atracción que puede servir entre el absorbato y la superficie, pues se le conoce como quimisorción, el hecho de que tú formes un enlace entre las moléculas absorbidas y la superficie. Entonces, las fuerzas de atracción, obviamente en la quimisorción, son más fuertes que la fisisorción. Y la catálisis heterogénea está explicada a través de la quimisorción y más adelante les voy a contar por qué. Hasta este momento, ¿queda claro cuáles son las diferencias de la fisisorción y la quimisorción? Sí, señor. Listo. Entonces, de hoy en adelante, usted dice, ya conozco la fisisorción y la quimisorción. Bien. Fisisorción, quimisorción. Entonces aquí les traigo algunos hechos sobre la fisisorción. Vamos con el primero. Las fuerzas que atraen las moléculas de la fase circundante, por lo general, son fuerzas débiles, como lo dije, electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. El calor que desprende un proceso de absorción, porque recuerde que un proceso de condensación, un proceso de absorción, ¿cierto? Son procesos que desprenden energía. Eso nos lo enseñaron en termodinámica 2, aunque muchos dicen, de cualquier cosa que se les pregunte, dicen, no, nosotros no aprendimos nada en termos, no, nosotros no aprendimos nada en química, lo cual es bastante preocupante, ¿no? Yo espero que en una materia mía no digan lo mismo. Dios me libre de esa sentencia. Yo no aprendí nada más esas dos, dice. Del que diga que no aprendió más nada en masas 2, está mintiendo
O hasta acaso se han visto, de más que sí, pero bueno, más bien cambio la no, no digas no aprendí nada, sino no me enseñaron. Esa es otra sentencia diferente. Entonces, el proceso de absorción y el proceso de condensación liberan energía. Ahora bien, el proceso de absorción física o fisisorción libera energía muy poquita. O en otras palabras, el calor de absorción es relativamente bajo, ¿cierto? Tiene el orden de magnitud de una condensación. Si ustedes sabían, la condensación es un proceso que libera también poca energía. Y el orden de los calores de absorción va de 0,5 a 5 kilocalorías por mol por gramo. Entonces, son procesos energéticamente de baja energía. El segundo hecho significa que el equilibrio entre la superficie sólida de las moléculas del gas o del fluido se alcanza con rapidez. Y uno dice acá, bueno, profe Alex, ¿usted a qué se refiere en este estatuto 2? Entonces vamos a analizar una superficie. Voy a poner una superficie aquí de color azul y voy a hacer moleculitas de un color diferente, es que no me sé otro, rojo. Si yo tengo en la fisisorción que empiezo a traer moléculas a la superficie, resulta que ellas se absorben sobre la superficie, bueno, se absorben sobre la superficie redundante, se absorben, pero como bien sabemos, las moléculas tienen una energía cinética, tienen energía rotacional. Las moléculas no son entes que están ahí estáticos completamente, más cuando están en una fase gaseosa. Ellas se están moviendo, están rotando, están girando, ¿cierto? Y algunas de esas moleculitas se desprenden en el mismo proceso o se desorben, que es el proceso contrario a la absorción. Lo contrario a absorber es desorber. Entonces, haga de cuenta que usted pone en la pared de su cuarto una superficie pegajosa, lo cual va a ser como fase de catalizador, una superficie sólida pegajosa, y usted está desde su cama y usted tiene 100 peloticas o 100 pimpones y los tira al tiempo, los tira, ¡pum!, hacia la pared. Pues algunos van a quedar suspendidos y algunos otros se van a caer. ¿Por qué se caen unos pimpones y otros no? Por el ángulo, por la fuerza de gravedad, porque al momento de tú lanzarlo tenías una energía, y imprimiste una energía y quizás rebotaron y la energía se devolvió y hace que venza esa atracción, esa adherencia. Entonces es muy normal que de 100 pimpones algunos cuantos no se adhieran y otros cuantos sí. Entonces lo mismo pasa con una superficie que presenta absorción. Como las moléculas tienen una naturaleza rotacional, cinética, pues algunas de esas moleculitas, conforme llegan a la superficie absorbidas, se desorben. Entonces nosotros estamos hablando de dos eventos al mismo tiempo. La absorción, que la velocidad a la cual ocurre eso la podemos representar como V sub A, y el proceso inverso, que es la desorción, que la podemos representar como una D y una velocidad de desorción. Entonces acá en el inciso 2 dice que el equilibrio entre las moléculas sólidas y las moléculas de gas se alcanza con gran rapidez. Significará que como todo proceso en la vida se procura llegar al equilibrio. Habrá una velocidad de absorción y habrá una velocidad de desorción en cualquier proceso de absorción. Entonces lo que quiere la naturaleza es siempre llegar al equilibrio, y el equilibrio se logra cuando estas dos velocidades se igualan. De hecho, hoy introducimos el concepto de equilibrio de absorción. El equilibrio de absorción es cuando esos dos eventos se igualan y es un punto crucial para estudiar la acción catalítica. El proceso molecular debe alcanzar el estado de equilibrio. Entonces, lo que dice acá es que para procesos de fisisorción,
donde los enlaces son débiles, las fuerzas son débiles y el proceso se da con gran rapidez, bueno, no con gran rapidez, sino es más factible energéticamente hablando, pues este equilibrio se alcanza con gran rapidez. ¿Listo? Como este proceso requiere poquita energía, como la absorción, la fisisorción es energéticamente muy fácil de lograr, pues el proceso inverso se favorece más, porque si en una reacción que nos enseñaron en química orgánica, tú tienes que la constante directa es menor a la constante inversa, pues el proceso inverso es más favorable que el proceso directo. Cuando tú tienes una reacción en equilibrio, cuando tú tienes una reacción, varias reacciones simultáneas, siempre hay una etapa dominante. Y si tú tienes que el proceso directo es débil, que se alcanza con gran facilidad energéticamente, pues quiere decir que el proceso reversible es también factible. Entonces, como tú bien puedes pegar moleculitas sobre la superficie, pues puedes desfavorecerlo, perdón, desfavorecer ese proceso, sí, favoreciendo la desorción. Entonces, eso es lo que quiere decir el segundo ítem. Ahora, 3. La absorción física no puede explicar la actividad catalítica de los sólidos para reacciones entre moléculas relativamente estables, puesto que no hay posibilidad de grandes disminuciones de la energía de activación. Entonces, esto ya me pidió batería. Si yo tengo una molécula estable, ahora bien, ¿qué es una molécula estable? Empecemos. ¿Quién me dice que es una molécula estable? Nadie me dice que es una molécula. Que no ha perdido pues ningún electrón en su última capa de valencia. Que las cargas están neutras. Están Exacto, neutras una también. molécula con carga neutra, una molécula con su mayoría de electrones en su última capa de valencia completos. Entonces, si yo tengo una molécula neutra, ahora no soy el mejor dibujando moléculas, como se pueden dar cuenta, y nosotros sabemos que la fisisorción es un proceso de formación de enlaces débiles, de fuerzas intermoleculares, pues nosotros entenderíamos que una molécula que es estable, que tiene sus cargas neutras, pues poco le interesa formar enlaces débiles con una superficie, ¿cierto? Entonces, para una molécula estable, el proceso de la fisisorción es desfavorable. ¿Entendido? No le interesa formar fuerzas intermoleculares para una molécula que está estable. ¿Listo? Para que una reacción se vea favorecida por un catalizador sólido, el catalizador sólido debe disminuir su energía de activación. O sea, si la molécula quiere reaccionar a otra molécula, pues el catalizador debe garantizarle a la molécula inicial que va a disminuir su energía de activación. Eso es lo que hace un catalizador. Entonces, si una molécula es estable y la actividad catalítica se hace tan tenuemente, pues no va a haber la posibilidad de hacer esto. Por ejemplo, si ustedes necesitan, vuelvo al ejemplo de la cama, si usted necesita que lo paren de la cama, pues usted necesita a alguien que le aporte la energía suficiente para que usted pueda levantarse. Si usted, por ejemplo, pone un bebé recién nacido, pues el bebé no te puede aportar la fuerza para que tú te levantes de la cama. Y de naturaleza, pues el bebé no puede darte más energía, como de naturaleza la fisisorción no puede generar una fuerza suficiente para atraer las moléculas a la superficie, aportar actividad catalítica y dar un aporte a la molécula. Entonces la fisisorción no es muy factible con un proceso de catálisis. ¿Entendido? Muchachos, explicado con rayas y puntos. Yo creo que me están poniendo cuidado, ¿cierto? No quiero tener que hacerles un quiz o hacerles un paredón al final haciéndoles preguntas. ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Cuarto hecho. Las reacciones superficiales de átomos y radicales libres algunas veces involucran pequeños cambios de energía de activación. Y en estos casos, la fisisorción puede constituir un factor de importancia. Básicamente la diferencia entre el tercer y cuarto caso es que el tercer caso es para moléculas estables, lo cual la fisisorción no puede hacer, y cuarto
son para moléculas relativamente inestables. ¿Alguien se acuerda que es un radical libre? ¿Nadie se acuerda que es un radical libre? ¿Es timidez o es que realmente, bueno, no quiero decir lo que pensaba? Profe, pues es que no estoy segura, no recuerdo muy bien, pero es como una parte es que no me acuerdo los nombres. Cuando uno hace, supongamos, lo de los niveles de valencia, y hay una parte donde, supongamos, si queda uno solo, pues Ujú. está libre. O sea, se dice que es un Está radical variado. que está libre. Es que no Ok. me acuerdo muy bien los Es el términos. átomo en donde se puede formar el enlace, ¿no? Sí, sí, está bien. Creo que fue Kelly la que lo estaba explicando. Sí, profe. Sí, lo explicaste bien, lo explicaste bien. Un radical libre es una especie química que por alguna razón descompletó su octeto, o en otras palabras, tiene un nivel o un orbital incompleto y Que está desapareado, ¿no, está profe? desapareado y él busca con gran rapidez aparearse. Los radicales libres son las moléculas más reactivas que hay, casi que son efímeras su existencia y conforme se forman o conforme aparecen, reaccionan. Hay tanto problema con los radicales libres que incluso en las reacciones, en los procesos con reactores, si tú tienes radicales libres, ellos reaccionan hasta con la pared del reactor y se pegan a la pared del reactor. Los radicales libres son moléculas muy reactivas y son prácticamente intermedias, son estados de transición y aparecen efímeramente, pero son muy inestables, buscan completarse. Entonces, la diferencia entre el cuarto caso y el tercero es que, por supuesto, el radical libre busca reaccionar con lo que sea, y si tú le pasas un radical libre sobre una superficie, pues la fisisorción le aporta una pequeña atracción y eso es suficiente para que el radical libre llegue a la superficie catalítica. Entonces el cuarto caso y el tercero son bastante dicientes porque el tercero te dice, como la fisisorción aporta un estado débil de atracción, pues una molécula estable no lo va a hacer. Si usted, por ejemplo, es corpulento y necesita que alguien lo pare de la cama, usted necesita a alguien que le aporte esa fuerza suficiente. Si usted, por el contrario, eh, es su composición, su cuerpo es una hoja de papel donde usted medio lo soplan y usted se levanta, pues cualquier mínimo aporte energético de la superficie catalítica, o sea, un bebé puede levantar una hoja, ¿cierto? Un bebé puede levantar una hoja. Entonces, esa analogía, ¿cierto? Esa analogía tan sencilla es la explicación entre el tercero y el cuarto. Una molécula inestable puede ser estimulada, puede ser atraída, puede ser absorbida por pequeñas cantidades de energía que aporta la fisisorción. ¿Está claro, muchachos? Entonces, entonces, la fisisorción no explica la catálisis de moléculas estables y la fisisorción explica la catálisis para radicales libres, donde pues, involucran pequeños cambios en la energía de activación. Cuando yo digo cambio en la energía de activación, estoy diciendo atrayéndolas, porque cuando él la atrae, para que ella haga un proceso que podría ser sola, quiere decir que el catalizador le está aportando algo. Por eso siempre se habla de energía de activación. Casos 1, 2, 3 y 4, ¿claros, entendidos o hay alguna brecha de conocimiento ahí que deba yo llenar? Profe, una cosa, esto, la fisisorción no explica la catálisis heterogénea, ¿cierto? Tú lo veo. Con moléculas estables. Ok, Con moléculas estables. Es que mire, el proceso de catálisis, la catálisis es un atajo de una reacción que se podría dar si no existiese el catalizador. Pero para que una molécula le haga caso a un catalizador, el catalizador le debe ofrecer algo. Primero debe atraerlo a su superficie
y hace que la energía de activación del proceso de reacción que eventualmente él vaya a hacer se disminuya y por ende para una molécula sea favorable absorberse y desorberse para que genere el producto. Si usted tiene una molécula estable, o sea, la forma del cómo es muy importante. Cómo un catalizador atrae una molécula. No es que por arte de magia tú agregas un catalizador y eso es un imán y todo el mundo contento, porque si no, no existiría la fisisorción y la quimisorción. Entonces, el catalizador debe primero atraer los constituyentes, ¿no? Debe atraer los productos, los reactivos. Y para atraerlos debe haber algo que los atraiga. Ese algo es una formación, una fuerza grande. O grande, comillas, porque la palabra grande es supremamente relativa. Digamos una fuerza suficiente. Entendemos que la fisisorción se da por fuerzas débiles. Entonces, si tú tienes una molécula estable y tú le aportas muy poquita energía de atracción, pues no se va a atraer. Pero La fuerza necesaria, ¿sí? Para atraerlo. ajá, y esa Sí. fuerza necesaria no la puede dar la fisisorción a moléculas que son estables. Pero si tú tienes una molécula inestable que con cualquier estímulo energético se va a atraer, pues la fisisorción sirve en radicales libres, pero no sirve en moléculas estables. ¿Listo? O sea, quería que la molécula estable serviría a la quimización. Claro, si tú ves que si tú intentas atraer una molécula estable con la fisisorción, eso no va a pasar. La molécula va a preferir estar estable y por ahí dispersa que atraída. Tienes que atraerla para hacer el proceso catalítico. Si no, no hay nada. ¿Listo, Wilmer? Sí, señor. Entonces, todos esos estudios sobre superficies son muy interesantes y ese segundo tipo de absorción, la quimisorción, pues es mucho más potente que la fisisorción. Eso queda muy claro. La persona que, la persona que fue pionera en estos trabajos fue creo que era ingeniero físico, no recuerdo el nombre, pero su apellido fue Lamuir, quizás alguien lo puede pronunciar diferente. Fue la primera persona que se descubrió estos trabajos o bueno, que adoptó el término quimisorción. Esta persona se ganó un Nobel por esos estudios sobre la superficie. Se dio cuenta que las moléculas absorbidas generaban fuerzas de valencia del mismo tipo de aquellas pues, que tenían las moléculas individuales, o sea, formaban enlaces químicos. ¿Cómo se dio cuenta este ingeniero físico Lamuir de eso? Entonces él hizo una vez un experimento, no sé si lo hizo de casualidad. Él expuso tuxteno, alambres de tuxteno, los expuso al aire y se dio cuenta que sobre la superficie de tuxteno se formaba un óxido. Él estudió el óxido y se dio cuenta que no era óxido normal, que no era el proceso de corrosión, no era un proceso de oxidación, sino era algo que se formaba entre las moléculas del aire y en la superficie de tuxteno. Obviamente que si tú unes oxígeno con tuxteno, pues te forma óxido de tuxteno. Entonces, eso fue lo que él observó y se dio cuenta que estaba reaccionando, que se estaba formando un compuesto diferente al aire y al tuxteno. Entonces dijo, oiga, aquí está pasando algo. Aquí hay una formación de enlaces. Y así fue como este señor observó o adoptó la quimisorción. Los valores experimentales de la absorción química son de la misma magnitud que aquellos calores de las reacciones químicas. Estamos hablando de 5 a 100 kilocalorías por mol. Entonces se dieron cuenta que el proceso por el cual las moléculas estaban siendo absorbidas pues era muy similar a un calor de reacción, por lo tanto eso les indujo más el hecho de que se estaba formando enlaces ahí. Por ese descubrimiento y por el estudio de la química de las superficies, este señor se ganó un premio Nobel a principios del siglo XX. Nobel de física, creo. No sé si de química, no creo que sea de química, creo que Nobel de física, mientras conecto el cargador del compu un momento.
Bien, como nosotros sabemos, muchachos, una reacción química conlleva un cambio en la energía. Una reacción química es el reordenamiento de una molécula A hacia una molécula B. Si necesitamos más energía para formar la molécula B que de quitar o destruir los enlaces de la molécula A, pues es un proceso endotérmico porque necesitaremos aportar energía para que se forme el producto. Si por el contrario la molécula A al desprenderse o la energía que necesita para romper sus enlaces es más pequeña, es más alta que aquella energía para formar los enlaces de la molécula B, pues es un proceso donde me va a sobrar energía y eso se le conoce como procesos o reacciones exotérmicas. La cuestión ahí es que cual sea la dirección, siempre hay un cambio de energía. Y en la quimisorción, los cambios de esa energía son proporcionales a los calores de reacciones. ¿Listo? Recuerden la fisisorción y recuerden las diferencias con la quimisorción. ¿Alguna duda hasta el momento, ingenieros? ¿Podría repetir lo último que dijo, profe? Desde las reacciones, No, que es proporcional a qué, disculpe. los calores de absorción química son similares a los calores de las reacciones químicas. Eso dije. Mientras que los calores de la fisisorción son similares a los calores de condensación, que son bajos. Y mire la magnitud de la quimisorción, de 5 a 100 kilocalorías, que es casi 100 veces más, como 200 veces más que el proceso de fisisorción. ¿Listo, ingenieros? ¿Dudas? ¿Hasta ahí me van siguiendo la historia o alguien va perdido? La historia de las moléculas. Allí vamos, profe. Bueno, bien. Entonces la quimisorción, el concepto de quimisorción, pues es usado para describir el proceso de atracción entre fases gaseosas o líquidas. Aquí dice gaseosas, pero son fases gaseosas y líquidas con superficies sólidas. Entonces, ojo acá con esto, y perdón que lo lea textual, debido al alto calor de absorción, la energía de las moléculas que se encuentran absorbidas mediante un proceso de quimisorción puede ser muy diferente al valor de energía correspondiente a las propias moléculas. Palabras más, palabras menos, el proceso de quimisorción es un proceso que puede ser o que puede mejorar el proceso de catálisis. Lo voy a explicar con las mejores palabras posibles. Yo tengo la quimisorción y yo tengo la reacción química. Entonces yo tengo una molécula A que representa un círculo y una molécula B que representa un cuadrado. Y yo tengo el proceso de quimisorción. Resulta que el proceso de quimisorción energéticamente es un poquito más alto. O sea, maneja valores de energía un tris más alto que aquel proceso de que simplemente la molécula A y la molécula B se atraigan y formen el complejo AB. Entonces, como la quimisorción puede aportar más energía, pues puede aportar esa energía de activación que este proceso necesitará para que se dé. Básicamente se traduce que la quimisorción tiene más recursos para atraer, para ofrecerle a la reacción química. Por ejemplo, la reacción química necesita una cantidad de 100 joules por gramo para reaccionar. La quimisorción maneja calores de 150 y te puede aportar los 100 que tú necesitas para la reacción. Por lo tanto, la reacción escogerá este camino y hará el proceso de catálisis. Entonces, el proceso de energía de activación de una catálisis, pues es más bajo y
A través de eso, la molécula se siente más atraída hacia la quimisorción. La quimisorción te baja esa energía de activación, te aporta energía y hace que tú prefieras hacer ese proceso con la quimisorción y no con simplemente la reacción química, que por quizás altos valores energéticos no es tan factible. Entonces, esa competencia o ese aporte que hace la quimisorción explica el hecho de por qué las reacciones catalíticas se dan por quimisorción. La quimisorción tiene la capacidad de aportar energías de activación inferior a reacciones químicas y eso hace que las moléculas se vayan por la quimisorción. Si nosotros vemos el proceso de quimisorción, podemos ver esto, la imagen acá, es una superficie sólida que forma enlaces con sus alrededores, está absorbiendo. Si nosotros vemos no sé qué es esto, una micrografía, así se puede ver el fenómeno de la quimisorción, una superficie y los punticos, pues me imagino que representarán las partículas circundantes que están siendo atraídas hacia la superficie. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? 10 puntos. Okay. Profe, tengo una pregunta ahí que me está rondando en la cabeza. ¿Cómo decirlo? O sea, en una superficie del catalizador puede ocurrir que tengamos estos dos tipos, o sea, la quimisorción y la fisisorción a la vez, o solamente vamos a tener alguno de los dos. Eso es una pregunta bastante buena. Si los dos tipos de absorción compiten entre ellas. Digamos que en el caso de la quimisorción, donde nosotros tenemos atracciones más fuertes, si la atracción es más fuerte, pues la molécula va a tomar el sitio activo de la superficie del catalizador. Aquí la palabra es depende. ¿Sí? Yo una vez vi un chiste que decía, ¿qué? Loro aprende a decir depende y se gradúa de abogado. Creo que vi un chiste así, porque todo el mundo dice depende. Pero depende de qué molécula estemos hablando, Angelo. Si es una molécula estable y genera enlaces, pues no va a haber competencia de la fisisorción, porque la quimisorción va a ser predominante. Si usted, por ejemplo, tiene moléculas inestables, lo que va a predominar es la fisisorción. En resumidas cuentas, para moléculas, digamos, estables, el fenómeno que va a predominar es la quimisorción y la fisisorción no tiene lugar. La fisisorción es una atracción antes de la quimisorción, porque necesitas fuerzas tenues para atraerlas, pero si tú tienes la energía y generas enlaces, pues obviamente pasaste hace mucho rato por la fisisorción. Entonces la fisisorción no puede existir al mismo tiempo que la quimisorción. Por lo tanto, no debería haber competencia entre esos dos. Si se da la quimisorción, se da la quimisorción, y si se da la fisisorción, se da la fisisorción. O sea que la molécula elige el camino más o menos. Depende, el tipo de molécula elige el camino, porque, repito, una molécula estable no hay forma de que se vea atraída por una superficie. Es que una superficie catalítica no es un imán, muchachos. Una superficie catalítica debe aportar algo, debe atraer de alguna manera al adsorbato. Y si la fisisorción no alcanza, pues tiene que usar la quimisorción. Si la fisisorción alcanza, no tiene que utilizar la quimisorción. Entonces no son eventos competitivos, son eventos diferentes. ¿Listo? Todo depende de la magnitud y de la molécula que estemos hablando. ¿Listo? Si tú necesitas poca energía para que te levanten, no necesitas más energía. Si tú necesitas un mínimo de alta energía, no necesitas una cantidad poca de energía. No son eventos comparables. ¿Listo? Esa es mi respuesta. Ahora bien, dentro de la quimisorción existen dos tipos. La quimisorción activada y la quimisorción no activada. La quimisorción, muchachos, voy a hacer otro dibujito acá. La quimisorción activada, bueno, para explicar esto,
ustedes dirían que cómo afecta la temperatura y la presión en en la quimisorción. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura en en la quimisorción? ¿Favorece o no? Yo diría que favorece. Sí, sí favorece. ¿Y por qué creen que favorece? Profe, pues como decía que requiere, o sea, ofrece mayor calor, ¿sí sería? Ajá. Entonces, pues al elevar la temperatura, diría yo. Sí, digamos que desde el punto de vista del calor está bien ese análisis. Usted puede explicarlo desde eso o de la ecuación de Arrhenius. Yo quiero preguntarle si ustedes ya vieron cinética. Esta ecuación sí, profe. La ecuación de Arrhenius la ve uno en cinética, ¿no? Ujú. Entonces la ecuación de Arrhenius expresa que una reacción se ve favorecida por la temperatura, ¿cierto? Pues una reacción endotérmica. Entonces, la temperatura favorece el fenómeno de quimisorción porque las moléculas tienen más movimiento y y eso puede favorecer el reordenamiento, los planos de una molécula y puede hacer formar el enlace. Ustedes en este punto de sus vidas como ingenieros deben ya estar muy seguros de cómo afecta la presión y la temperatura en cualquier proceso. Si usted, por ejemplo, no sabe por qué se afecta eso con la presión, con la evaporación, en el secado, en la refrigeración, en las columnas de separación, en los procesos de extracción líquido-líquido, en los procesos de absorción, en los procesos de intercambio gaseoso. Si usted no lo sabe, debe saberlo, porque la presión y la temperatura son las propiedades intensivas del universo que nosotros tenemos o de los eventos del planeta, pues. Entonces, un proceso de absorción se ve favorecido con la temperatura, pero también se ve favorecido con la presión. Porque si yo quiero que un material sea absorbido por una superficie sólida, si yo presurizo el gas, pues el gas, las moléculas van a tender a estar más cerca de la superficie. Es como si yo las empujara, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre la quimisorción activada y la quimisorción no activada es simplemente el siguiente dibujito. Supongamos que nosotros tenemos en la quimisorción, inicialmente tenemos moleculitas que van a ser quimisorbidas. Al principio, muchachos, al principio las moléculas se van a formar, van a quimisorberse rápidamente, casi que instantáneamente, porque es que el gas circundante está acá. Puede que otras estén por acá más alejadas. Entonces habrá una primera capita de ellas, un primer lotecito, que son atraídas casi instantáneamente. A esas primeras que están, como haga de cuenta la primera línea que están acá, que son las que más cerca están de la superficie, a esa se le conoce como quimisorción no activada. Quiere decir que casi que se da sin necesidad de nada. Solamente estar en contacto y las primeras moleculitas, plum, se van a quimisorber. No necesita usted energía para promover esa primera etapa, solamente se da. A eso se le conoce como quimisorción no activada y es característica de las primeras etapas de la quimisorción. Las moléculas que están más alejadas sí necesitan una motivación de temperatura y o presión para que se terminen de quimisorber y lleguen acá. Entonces hay una etapa inicial en la quimisorción que casi que se da espontáneamente y a eso se le conoce como quimisorción no activada. ¿Clara la diferencia entre la quimisorción no activada y la quimisorción activada? Es decir, que la quimización activa necesita de las condiciones de presión y Claro, temperatura para... Ok. claro. Ustedes deben, muchachos, ustedes al día de hoy, donde ya han pasado por tantas materias, ustedes, como repito, ustedes ya deben tener claro cómo puede favorecer un proceso. Ustedes como ingenieros químicos no pueden simplemente explicar un proceso, sino cualquier perturbación sobre él lo pueden predecir. Recuerden que el papel de un ingeniero químico es entender un proceso, pero también saber cuál va a ser el resultado de un cambio en ese proceso. Nosotros no siempre vamos a trabajar en el estado estable. Nosotros vamos a trabajar en estados dinámicos, ¿cierto? Donde las condiciones van a cambiar y nosotros como ingenieros químicos debemos predecirlo, anticiparlo. Entonces,
si usted quiere acelerar un proceso de quimisorción, pues debe hacerlo a través de la temperatura y a través de la presión. Y obviamente que la quimisorción al principio se comporta casi que de manera independiente a cualquier variable. Entonces, por eso se dice que en las primeras etapas inicialmente son no activadas y en las últimas etapas del proceso de quimisorción sí va a depender de la temperatura y a eso se le conoce como absorción activada. ¿Listo, muchachos? O quimisorción activada. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, profe. Listo. Teoría de moléculas. Pues no es teoría de moléculas, pero es ver las moléculas para entender lo que está pasando. ¿Listo? Entonces hasta este punto usted ya sabe, si usted mira el contenido del curso, no lo deje por ahí volando para que usted reclame. Por ejemplo, si hay otro profesor que les dicte la 3 y les pregunte qué es quimisorción, usted no me vaya a profanar mi nombre y diga no me lo enseñaron. Porque una cosa es decir no aprendí y otra cosa es no me lo enseñaron, ¿cierto? De pronto el profesor del semestre pasado les mandó a leer algo sobre quimisorción y usted no lo leyó. No estoy dando el beneficio de la duda al docente anterior. Pero en este caso sí me hago responsable porque usted puede asimilar la quimisorción y la fisisorción. ¿Listo? Ya tenemos las diferencias. Entendido eso, entonces vamos a hablar de las isotermas de absorción, que es el tema de hoy. Ya vamos como en la mitad de la clase y bueno, voy bien, son las 3. Entonces, una isoterma de absorción o de absorción, digámoslo suave, de absorción. Una isoterma pues vendrá de misma temperatura, ¿no? Entonces una isoterma de absorción es la representación del equilibrio de absorción en función de una propiedad del catalizador o de una propiedad de la absorción. Por ejemplo, voy a hacerme más claro. Yo tengo una superficie y yo tengo algunas moléculas. Como yo ya sé que la absorción depende también de la desorción, para yo estudiar la absorción, debo pararme en el equilibrio. A mí no me sirve pararme en otro lado. Yo necesito pararme en el equilibrio. Entonces, una isoterma de absorción describirá el equilibrio, ¿cierto? Versus alguna propiedad del catalizador o alguna propiedad de la absorción. Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficas. Tenemos una que dice volumen del poro absorbido. Entonces, estos poros, donde las moléculas van a absorberse, tienen un tamaño, tienen un volumen. ¿Cómo yo cuantifico cuántas moléculas son absorbidas en un material? A través de la medición del volumen del poro. Si yo veo que los volúmenes absorbidos empiezan a aumentar, pues evidentemente significará que el material se me está absorbiendo. De hecho, yo les voy a dejar un video donde que explican cómo hacen esas curvas, cuáles son los equipos. Es un equipo que te mide volumen absorbido de un sólido. Tienes un sólido con un volumen y él te dice de ese volumen cuál es el volumen que está ocupando otras moléculas. A eso se le conoce como volumen absorbido. Profe, Ajá. ¿Sí? disculpe la interrupción. Pregunta, cuando usted habla de esos poros que pues básicamente son como unos huecos, entre comillas, Ujú. de las moléculas pues penetran, ¿no? Mi pregunta es, esos poros se llegan a llenar, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo así se llegan a llenar? Perdón. O sea, yo ¿Todo? pienso como un hueco, Ajá. básicamente, y cada poro pues va a tener como su molécula, una X cantidad de moléculas. Cuando ese poro se llena completamente, ¿qué sucede ahí? Cuando ese O poro, nunca se llena. no, la absorción es simplemente superficial. O sea, yo te estoy entendiendo que el poro es así. Y yo estoy entendiendo que tú me quieres decir que el poro se va a llenar con más moléculas. ¿Cierto? Dice Pues como no, un límite, ¿no? de hecho, ajá, exactamente, pienso como fuera un cráter de Eso. la luna, Ajá. básicamente que está en la superficie. Listo. Entonces, pues, yo me imagino que, pues, haciendo la analogía de que las moléculas sean carros, y en cada carro, pues, en cada cráter caben 5 carros, cuando cada cráter tiene sus 5 carros completos, ¿qué pasa después? O Ah, nunca se listo, llena. listo, perfecto.
Pero es una buena pregunta. Sí, claro que se llena. A eso se le llama, a cuando eso sucede, se dice que el catalizador está saturado. Si tú, por ejemplo, haces un estudio, tú empiezas a monitorear, por ejemplo, volumen absorbido versus presión, ¿sí? Entonces tú tienes en este momento el cráter, imagínense la luna, pues, y entonces empieza a llegar, qué sé yo, asteroides, pues, entonces empiezan a llegar asteroides al cráter. Entonces tú empiezas a decir, bueno, se ocupó uno, se ocuparon dos, se ocuparon tres, se ocuparon cuatro, se ocuparon cinco, se ocuparon seis, se ocuparon siete. Cuando usted ocupe, no sé, una cantidad finita, que debe tener una cantidad finita de cráteres, entonces ya no hay más capacidad. Entonces tú vas a ver que el volumen de absorción empieza como a estabilizarse. Profe, y el crack va a ser solamente mi sitio activo, ¿sí? El cráter viene siendo un sitio activo. ¿Listo? Listo. Para cuando les explique la teoría de la absorción de la Muir dice que por cada cráter hay una sola molécula. Ahorita les voy a hacer esas suposiciones de los cráteres, porque ustedes tocaron un tema interesante, que fue, profe, un cráter puede recibir 5 asteroides. Y ahorita voy a explicar cómo es esa relación adsorbato versus la superficie. El caso es, Helman, que va a llegar un punto donde el catalizador se va a saturar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que pasaría. Y eso es lo que uno mide en una isoterma. ¿En qué punto se alcanza esa saturación? Cuando se alcanza esa saturación, no hay ya el catalizador hizo su trabajo, ya está al 100% de capacidad. ¿Listo? No sé si le respondí la pregunta, Helman. Sí, señor, esa era la... Listo. Gracias. Entonces, Profe, pero ¿ah? ¿Sí, o sea, sí? yo lo que pensaba era que por lo menos la molécula ingresaba al cráter y de una reaccionaba y se liberaba y llegaba otra y así sucesivamente. No, porque, a ver, si tú tienes, a ver, partamos del hecho, Ángelo, que tenemos millones de moléculas. Imagínate cómo tú logras diferenciar una, o sea, un solo cráter, reaccionarla y soltarla. Obviamente que es un proceso que se da. Recuerde que yo le estoy diciendo que estamos hablando del equilibrio. Obviamente que lo que usted dice es cierto, reaccionan y se van, y estoy hablándote que por eso es importante pararnos en el equilibrio. Es que si tú puedes mirar un proceso de esto, si tú pudiéramos ver, tú verías moléculas que llegan y otras que se van, moléculas que llegan y otras que se van. Sí, haga de cuenta un proceso así, llegan, se van. Entonces, el estudio de una isoterma debe hacerse cuando esas velocidades se igualan. Es el equilibrio de un catalizador. ¿Listo? Pero no es una a una, no es que llegó una, la soltó, siguiente, siguiente, no. Si yo tengo 1000 sitios activos, absorbo 1000, o bueno, dije 100, perdón, de esas 100 se me soltaron 30, pero al mismo tiempo llegan otras y al mismo tiempo se me vuelven a soltar 30 y al mismo tiempo llegan otras. Entonces, estamos hablando de que eso es un proceso casi que dinámico, pero se puede estabilizar esas velocidades y ese es el equilibrio, ese es el punto donde yo debo estudiar la absorción. ¿Listo? Es un poco, es un poco raro de imaginar, porque yo me lo puedo estar imaginando así, usted se lo puede estar imaginando de otra manera, usted lo puede estar poniendo cuidado, pero más o menos funciona así. Entonces los estudios de absorción, las isotermas de absorción, es un estudio donde fijas una temperatura, de ahí Pero, bien, profe, señor, ¿sí, sí? disculpe, me parece que está interesante el tema y me surgen bastantes dudas. No, hágale, hágale. Bueno, pues, si usted dice que sueltan y siguen, pues, ¿cuánto tiempo dura eso? Porque, pues yo estando en la planta haciendo lo que estoy haciendo, pues tampoco me va a dar un día, 2 días para seguir, para estudiar No, eso hasta que se dé como el equilibrio. no, no, Entonces, mi no, pregunta ajá. es, ¿se da espontáneo, se da inmediato o cómo? Es que a ti no te tiene que preocupar, o sea, tú vas a tener siempre dos cosas, Germán, vas a tener el proceso de absorción, que es el que tú quieres estudiar, y el proceso de desorción. Voy a ponerlo así como desorción. No, eso nunca, o sea, nunca, Helman, va a pasar nunca va a pasar que llegues a una molécula, a una superficie sólida con moléculas ahí y ya. La desorción desapareció, no. Siempre una molécula que llega y hay otra que en ese momento se está soltando. Cuando esa se suelte, llega otra y otra se te habrá soltado. Es como si tú tiraras los pimpones a la pared casi que continuamente.
Entonces, tiraste 100 pimpones, se te desprendieron 30, tiraste pimpones. Esa es una actividad catalítica. Tú estás ocupando sitios, estás reaccionando, estás liberando, llega otro, reacciona, libera, y no siempre reacciona. Hay otro que simplemente se suelta porque tenía mucha energía. Entonces estás tirando pimpones. ¡Pa! Supongamos que cada pimpón que logras pegar en la superficie cambia, se vuelve metálico y plum, se desprende. Pero habrá pimpones plásticos que no tienen el tiempo suficiente para reaccionar y se te sueltan. Si ustedes me vieran, aquí estoy como moviendo las manos, nadie me está viendo. Entonces, ese proceso es competitivo, la absorción con la desorción. O sea, no tienes que esperar que eso se... Estoy diciendo que las velocidades se igualen, más no que esas velocidades sean igual a cero, o más no que ese proceso sea tardío. Ese proceso se da casi que instantáneamente, el equilibrio. Entonces, es importante estudiar la absorción, pero también sin descuidar la desorción. Entonces, lo que uno puede hacer, lo que a mí me interesa, no es cuantificar las moléculas desorbidas, sino cuantificar las moléculas absorbidas. Entonces, yo puedo cuantificar el volumen de moléculas absorbidas, eso en clases venideras les explico cómo se hace, pero uno puede hacer ensayos de volumen absorbido y los puede graficar versus la presión que le aplico al sistema o el diámetro del poro, lo que ustedes quieran. Normalmente se hace versus la presión del sistema. Entonces yo puedo tener una curva de cómo cambia la velocidad de absorción en función de la presión. Eso es una isoterma de absorción. Ahora bien, hay muchas isotermas de absorción. Conforme yo vaya avanzando en el tema y usted se me vaya involucrando en las isotermas, se va a dar cuenta que muchas teorías explican muy diferentemente el fenómeno y tú tienes materiales que obedecen isotermas. Por ejemplo, tú ves un comportamiento aquí en esta gráfica A que tú, por ejemplo, dices, bueno, ¿por qué la línea roja es casi una línea constante? ¿Por qué la línea violeta tiene ese comportamiento? Entonces resulta, muchachos, que los materiales, que las moléculas absorbidas, tienen tendencias. Por ejemplo, Hellman hace su estudio de las isotermas y se da cuenta que las moléculas absorbidas cambian así. Eso no es un comportamiento al azar y es lo que yo trato o trataré de explicarles estas próximas clases. Yo, por ejemplo, digo que las isotermas que las moléculas del profe Luna, las moléculas que yo estudié, quizás se comportan así. Entonces, existen isotermas para representar tu proceso de absorción. Entonces, las isotermas de absorción, si tú logras demostrar que tu proceso de absorción lo representa una u otra teoría, pues tendrás información valiosa porque podrás casi que tener ya el comportamiento de tu fenómeno de absorción en tu proceso catalítico. Y predecir esas condiciones es tremendamente importante porque te dice, cuando el catalizador se te satura, te permite conocer las constantes de absorción y desorción y te permite conocer la constante de equilibrio de la absorción y te permite monitorear los cambios de presión y temperatura. O sea, te logra medir propiedades que hace 100 años o hace 200 años serían imposibles de detectar. ¿Listo? Mientras usted se va familiarizando con las isotermas de absorción, pues yo voy a empezar hoy por la isoterma de la Muir, que es la más conocida, aunque también hay otras isotermas muy buenas que vamos a ver, Dios mediante. Entonces la primera persona que hizo estos ensayos, bueno, no estoy seguro si la isoterma de Muir es la primera, para ser honesto, pero sí sé que la Muir fue el pionero de esto. Entonces la Muir hizo unas derivaciones matemáticas para medir la cantidad de volumen o la cantidad absorbida, ¿cierto? Sobre una superficie. Una superficie que es producto del contacto con un gas circundante. Entonces, la Muir hizo estudios cinéticos para relacionar ese proceso de absorción con su contraparte de desorción para poder encontrar el equilibrio de ese proceso y poder representar los datos de absorción en función de una propiedad. Yo sé que no estamos hablando aquí de sumas y restas, ¿cierto? Estamos hablando de un tema que no es fácil dentro de la ingeniería. Es un tema espinoso, es un tema bueno, es un tema de moléculas. Entonces, yo sé que no es un tema sencillo. Si ustedes los invito a que ustedes lean sobre esto, hay mucha teoría sobre esto. Yo traté de condensar todo. Y básicamente les quiero decir que la Muir hizo 4 suposiciones para hacer su ensayo.
O sea, a lo que voy a llegar es al estudio de Lamuir, a los resultados de este señor Lamuir. Pero para esos estudios yo tengo que decirles las cuatro suposiciones que hizo Lamuir. Cuando yo les enseñe las isotermas de Reaumur o de otra persona, tendré que decirles cuáles fueron las suposiciones. ¿Listo? Y así usted podrá comparar cuál modelo es más predictible que el otro, o predicen con mayor facilidad la realidad de la absorción. Entonces Lamuir hizo cuatro suposiciones. Una, toda superficie del catalizador tiene la misma actividad para la absorción. Eso en palabras lunares significará que Lamuir asumió que cada cráter tiene la misma actividad catalítica. ¿Qué suponen de qué opinan de esa suposición? Cada cráter tiene la misma capacidad para la absorción. Bueno, creo que sería que entran los mismos asteroides, algo así. No, eso es otra suposición. Pues tiene sentido, ¿no? Y- Porque es como que que cada cráter puede tener cualquier asteroide, o sea, el mismo asteroide. Correcto, si estamos hablando del mismo tipo de asteroides, pues cada cráter puede tener el mismo asteroide, ¿cierto? Eso es una suposición. Cada cráter tiene la misma capacidad de atraer un asteroide. No existe, no, este cráter tiene mayor facilidad para atraer, no. Entonces, O sea, digamos como que se construyeran de la misma manera. sí, de la misma manera, tiene la misma fuerza para atraer el asteroide. Entonces, cada sitio activo tiene tiene la misma actividad catalítica tiene la misma actividad de absorción. O sea, no te voy a decir, no, es que la zona norte del catalizador tiene mayor actividad catalítica, no. Todos los catalizadores tienen la misma actividad catalítica, todos los sitios activos tienen la misma. Sería muy jodido pues que tú dijeras y pudieras diferenciar del trillón de sitios activos, distinguir el billón que tiene una actividad catalítica mejor que eso no sucede. Otro premio Nobel ahí. Eso es un premio Nobel, por ejemplo. O sea, aquí usted se está metiendo en temas sabrosos. Yo digo que estos estudios y las ecuaciones, ustedes después de esta clase, miren todos esos papers que hay sobre estudios matemáticos de actividad catalítica. Son estudios bravos. Y si usted se quiere hacer bueno en algo duro, yo no estoy diciendo que yo lo sea, simplemente estoy diciendo metas en esa parte. Metas en la catálisis heterogénea y esa explicación de eso son severas. Uno se pone a leer los papers cuando va a preparar clases o algo y hay papers que son durísimos que explican matemáticamente todo eso. Entonces, lo que quiero decir acá, bueno, para no alargarme mucho, es esa primera suposición. Todos los catalizadores tienen la misma actividad para la absorción, lo que se traduce en una superficie lisa. A ver, yo les dije que cuando una superficie tiene, ¿cómo es que la palabra? Hendiduras, pues eso hace que se promueva las fuerzas. Entonces, cuando yo digo que todos los sitios activos tienen la misma actividad, es como si yo dijera que la superficie es lisa. ¿Sí? Es una suposición. ¿Listo? Sin embargo, puede aplicarse el concepto de superficie irregular con centros activos, pero la traducción de eso es que cada sitio activo tiene la misma capacidad o tiene la misma actividad catalítica. O sea, no te preocupes del tipo de cráter. El cráter tiene la misma capacidad de atraer un asteroide. ¿Listo? Pues haciendo la analogía. Dos, no hay interacción entre las moléculas absorbidas. Ah, eso es muy interesante. Si tú tienes la superficie catalítica, no, esto me quedó muy chambón. Miren aquí arribita. Entonces tú tienes, por ejemplo, uno, 2, 3, 4. Entonces llego yo y digo, bueno, vamos a quemar naves acá. Entonces llegó el primer asteroide al cráter 1 y llegó el segundo cráter al 2. Entonces, no, profe, ¿qué pasa si uno reacciona con dos? Hay interacciones y por ende entonces uno se sale del cráter y se une a dos. Entonces, Lamuir dijo, vamos a asumir que uno con dos no hay interacciones entre las moléculas absorbidas. ¿Sí? ¿Está claro esta suposición? ¿Sí está clara esa suposición? Sí, obvio. Sí, profe. Eso se Bien. traduce que no hay influencia entre la cantidad absorbida y la velocidad de absorción. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, si yo asumiese lo contrario, que sí hay
interacciones, entonces yo digo, bueno, lo que pasa es que cuando ya absorba 3 moléculas, ya hay muchas interacciones y eso me inhibe la absorción. Eso es lo que traduce que la cantidad de absorbida no tiene efecto en la velocidad, ¿sí? Es una forma de decir que las moléculas no interaccionan entre sí, pero de una manera inteligente. Lo digo con todo respeto, ¿no? De una manera brillante. Claro, la cantidad de moléculas absorbidas no tiene incidencia en la velocidad de absorción. Eso en palabras castellanas significa no hay interacciones entre las moléculas. Porque si no hay interacciones entre las moléculas, vale huevo, perdónenme la palabra, vale huevo la cantidad de moléculas que yo absorba. Si yo, por ejemplo, estoy absorbiendo imanes y absorbo 2 imanes y los tengo lejos, listo, no pasó nada. Pero si yo absorbo 1000 imanes, empiezan a imantarse y perdí. Entonces, como no hay problema de alguna posible interacción entre los imanes, pues entonces yo puedo absorber todos los imanes que yo quiera, o los que yo pueda, más bien. Entonces, eso es lo que traduce, no hay incidencia en la cantidad absorbida en la velocidad de absorción. ¿Listo? Tienen que seguirme la historia, pero bien, hermano, porque es chévere, pero si uno se pierde, se vuelve maluco. 3. Toda la absorción tiene lugar mediante el mismo mecanismo y toda absorción compleja tiene la misma estructura. O sea, básicamente lo que dice aquí es que la forma en que una cosa es decir que cada uno tiene la misma actividad catalítica, que es decir que cada sitio tiene el mismo validez, y otra también decir que la forma en que se absorbe cada asteroide es la misma, lo cual tiene mucho sentido. O sea, si yo tengo un sitio activo y un asteroide, el asteroide como se une acá es del mismo mecanismo como el otro asteroide se une acá. ¿Listo? No vamos a decir que 20 asteroides tienen un mecanismo diferente de absorción que los otros. Ahí va otro Nobel. Si usted demuestra lo contrario, pues se gana otro Nobel. 4. El grado de absorción es inferior a una capa molecular completa en la superficie. Oh, eso es muy interesante. Suposición número 4, la voy a explicar. ¿Ustedes se imaginan cuando uno está leyendo esto? Y eso que lo traté de condensar. Miren, vamos a hacer lo mismo. Ay, se me está resecando la garganta. Listo. Yo tengo 1, 2, 3, 4. 4 sitios activos. Y entonces, supongamos, ¿no? Que solamente hay 4 sitios activos. O bueno, lo vamos a hacer más didáctico. Acá, acá, acá y acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Es que 1, 2, 3 y 4, perdón. Entonces, ese catalizador solamente tiene 4 sitios activos. Entonces, llegó una molécula, plin, llegó otra molécula, plin, llegó otra molécula, plin, y otra molécula, plin. Esto significará que hay una monocapa completa. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar lo siguiente, bueno, profe, puede llegar otra molécula y puede hacer esto, y puede hacer esto, y puede hacer esto, y puede hacer esto. Y puede llegar otro tercer grupo y puede hacer esto, y puede hacer esto, y puede hacer esto. Entonces se dice que el grado de absorción es inferior a una monocapa completa en la superficie. O sea que por capa de catalizador simplemente puede completarse una monocapa. No hay espacio para que pase esto, o sea, una bicapa ni una tricapa, solamente se absorbe una monocapa por catalizador. ¿Claro? Ahí yo espero que sí, porque el dibujo me mamó mucho gallo. Solamente puedes absorber una capa, solamente puedes envolver el catalizador en una capa, porque tú podrías pensar que puede absorber como si tú tuvieras un imán. Un imán absorbe, pues, es que absorbe. Un imán atrae algo, pero si tú le pones otro objeto cerca del que se atrajo, pues puedes formar como una hilera. Entonces, al decir que el grado de absorción es inferior a una monocapa, quiere decir que el grado de absorción no puede exceder esa monocapa. O sea, no vas a absorber más que una monocapa posible. ¿Listo? Dígame que sí me quedó claro. Sí, profe. Sí, Como señor. el Sí, límite, profe. ¿no? Sí, es como el límite. El límite es una monocapa, ¿sí? Sí, porque ese dibujo estuvo jodido. Bueno, listo. Entonces esas fueron las suposiciones de la MUIR. Ahora, un Nobel, bacanísimo, pero vea que hay suposiciones. Entonces imagínense si no hubiera asumido esto jodido, ¿cierto? Es jodido. O sea, con esas suposiciones trabajó. Y entonces, pues esto ya lo expliqué, pero aquí está el dibujito. Entonces, como yo sé que el fenómeno, bueno, no sé si nombrarlo fenómeno, digamos el proceso de desorción es competitivo con la absorción,
Entonces es muy claro que estos sistemas van a llegar al equilibrio. Entonces supongamos en el caso A, 5 moléculas, voy a ponerlas acá, en el caso A, que es este que está en la izquierda, 5 moléculas que van a ser absorbidas químicamente, y eso ya quedó en el pasado, ya vamos a decir que es químicamente, en la superficie. Entonces, de esas 5, en el caso B se absorbieron 3. Y en el caso C, de esas 3 se desprendió una. Se desprendió esta, que es como la rebelde, voy a ponerle como un 1. Y es porque quizás la energía rotacional de esa molécula era más grande y no logró aferrarse a la superficie. Entonces se desprendió. Entonces estamos hablando que la velocidad con la cual estas dos moleculitas se absorben se va a denominar velocidad de absorción y va a estar estimulada por una razón que se llama constante de absorción. Asimismo, la molécula que se desorbe pues tendrá una velocidad con una constante de absorción. Obviamente que no son 5 moléculas, ¿no? Son millones de moléculas. Entonces, el equilibrio se establece cuando la velocidad de absorción sea igual a la velocidad de desorción. Llegará a un punto, como en los equilibrios químicos, donde el proceso dejará de ser desigual. Así como cuando tú tienes un equilibrio líquido-vapor y la fase rica transfiere masa a la fase pobre, así cuando tú tienes dos objetos a diferentes temperaturas y el cuerpo de mayor temperatura le transfiere cuerpo de menor temperatura, asimismo pasa acá. El equilibrio es la ley en el universo. Entonces, cuando tú tienes dos procesos simultáneos, nunca va a ser uno mayor que el otro, porque si no, nunca terminaría. Entonces, esas velocidades tienden a ser iguales. A eso se le conoce como equilibrio de la absorción. ¿Entendido? Entonces, en pocas palabras, es que el texto está mejor explicado, pero a mí no me gusta leer el texto porque me parece como irrespetarlos. Pero a veces como que lo hago y permítame lo hago porque es interesante. Entonces, escuchen. En un sistema de una superficie sólida de un gas, las moléculas chocarán continuamente con la superficie, eso es claro. Y una fracción de ellas se adherirá, eso también es claro. Sin embargo, debido a su energía cinética, rotacional y vibracional, algunas moléculas energéticas o las más energéticas, obviamente, se van a desprender continuamente de la superficie. La que denominamos molécula 1 es la molécula rebelde, está más cargadita energéticamente hablando. Entonces, el equilibrio de todo esto se establecerá de tal manera que la velocidad a las cuales las moléculas chocan en la superficie y permanecen en ellas por una cantidad apreciable de tiempo, se equilibrará exactamente con la velocidad a la cual esas moléculas se desprenden. No pudo haber sido dicho mejor. ¿Listo? Esto lo dijo el señor Smith. Yo no les he pasado libros. Sí, como no los tuve desde la primera clase, no les he pasado. Ese libro de cinética de las reacciones heterogéneas es donde yo tomo las clases. ¿Entendido el equilibrio de absorción? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces síganme en la piolita. Entonces vamos a las hipótesis de la Muir. O sea, unas fueron las suposiciones, ¿no? Entonces la Muir dijo, bueno, yo voy a asumir los cráteres en misma actividad catalítica, solamente puedo completar una monocapa, el mecanismo de absorción es igual. Ahora vamos a ver con las hipótesis. Miren lo que se hace para ganarse un Nobel, ¿listo? Pues yo supongo que el más trabajo hizo, pero yo supongo que por esto fue que se ganó un Nobel hace 100 años, por ahí. Entonces, la Muir dijo lo siguiente. Ojo acá porque esto es muy interesante. Voy a establecer un modelo. La Muir dijo, listo, yo quiero establecer un modelo para demostrar el equilibrio con todas mis consideraciones. Si yo logro probar ese equilibrio, hoy me gano un Nobel. No, mentiras, él no sabía que se iba a ganar un Nobel. Pero dijo, uno, la superficie proporciona un cierto número de posiciones para la absorción y todas son equivalentes. Hellman, tradúzcame esta frase a cráteres o cualquiera.
Pues que en la superficie donde hay una cierta cantidad de cráteres y todas se sirven igual. Todas deben tener como la misma Perfecto, cantidad de asteroides. perfecto. Traducción, toda superficie tiene un número de En cráteres palabras disponibles. lunares. Sí, es que la analogía es buena, ¿no? A mí me gusta, yo en la universidad estudiaba con analogías, pues tampoco como un conejo más dos, no, pues, pero sí yo como que trataba de entenderlo así. Sí hay gente que no le gusta, pero a mí me parece bien. Entonces, esto traducido significa que hay un número de cráteres disponibles y todos son equivalentes. La cantidad de cráteres o la cantidad de sitios disponibles la vamos a denominar S. Recuerden que vamos a ir a construir un modelo. Vamos a ver si nos sale la explicación. Entonces, S representará el número de cráteres o el número de sitios disponibles y las unidades de S van a ser mol por metro cuadrado o unidades de metro cuadrado de metro a la menos 2, ¿sí? 1 sobre metro cuadrado. Lo que se traduce, muchachos, en sitios disponibles o moles, ¿cierto? Porque estamos hablando de moléculas, sitios disponibles o moles por unidad de área. O sea, yo tengo 20 cráteres por área, por luna, y una, pues no sé cuál es la superficie de la luna, ahí sí me corcharon, pero sería como hay 20 cráteres por 2 millones de metros cuadrados, o hay 20 cráteres por luna, ¿listo? O si usted quiere representar los cráteres como moles, porque estamos hablando de moléculas, entonces una mol es una unión de moléculas y las unidades más pequeñas pues son las moléculas, y bueno, no son las moléculas, pero digamos que todo está constituido por moles. Entonces, sitios o moles por área, ¿listo? Dejémoslo ahí. 2. Solo se absorbe una molécula por cada posición, máximo. ¿Será que hay que pedirle a alguien que traduzca eso? O Robert, Wilmer, Amanda, Natalie, los que no hablan, Laura, los que no hablan, pero yo sé que están De, ahí, yo sé que están ahí en la clase. Eso sí, no se preocupen. Traduzcamos, es una boda, pero hagámoslo. Traduzcame esa frase a términos lunares. Solo uno, por favor. que sería que cada cráter tiene la capacidad de absorber una molécula. Sí, pues, sí, un asteroide. Ajá. Sí, un asteroide. ¿No? Listo. Máximo, ¿cierto? Porque mínimo es que no lo haga. Claro, 1 y 2. Yo creo que las hipótesis van bien. 3. Su absorción es independiente de la ocupación de varias posiciones vecinas. Las moléculas absorbidas no interaccionan entre sí. Yo quiero escuchar a la que nunca habla, Laura. Sí, Laura Castro, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Serías tan amable de traducirme esa frase a términos lunares? Pues lo mismo que estaba en el anterior, que las moléculas entre sí no reaccionan. O sea, Entonces que ajá. el cráter, sí, el asteroide no interaccionan entre sí en cada cráter en el que entran. Ok, yo te O sea, agregaría. entre sí los asteroides no reaccionan. Ok, listo. Yo te agregaría que. Cierra el micrófono. Yo te agregaría que un asteroide puede caer en cualquier cráter. No sé si están también de acuerdo conmigo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una superficie con 1, 2, 3 y 4, Puede caer en cualquiera, pero solo uno, ¿no? sí, claro, puede caer en cualquiera, pero solo uno. Si, por ejemplo, uno está ocupado y viene un segundo cráter, pues no hay que pensar Pues que ahí se cumple la segunda, ¿no? La no, segunda hipótesis. exactamente. De ahí ya aquí con este dibujo se cumple la segunda. ¿Listo? Con poner 1, 2 y 3 y 4 ya se supuso la primera. La tercera significará que este cráter, habiendo 2 y 3 disponibles, puede caer perfectamente en 2. No importa que ya tenga un vecino, porque no hay interacción. ¿Listo? Eso, yo lo vería como que el cráter, como que no le importa que el otro cráter, Esté ocupado. esté ocupado. ¿O no? Perfecto. Son independientes, en pocas palabras, ¿no? Sí, o no interaccionan entre sí. No pasa nada. Si se ocupa el cráter vecino, yo puedo llegar a este cráter, respetando una vez más que un cráter por molécula. No es chismoso, no le interesa lo No que le haya interesa lo que alrededor. pase, exacto. Yo estaba pensando en lo mismo, ¿sabe? Yo estaba pensando como cuando uno se muda a un apartamento y bueno, Wilmer, hay 20 disponibles,
pero usted va a ser vecino de Jacqueline. No, mentira. Entonces usted No dice, importa. no importa, ahí al lado, pues para compartir el bus con ella todos los días para la universidad. ¿Listo? Ahora, profe, ahora reporte, malos ejemplos en clase. Bueno, jodiendo, jodiendo. Listo. No se me pierdan que ya casi voy a acabar. Bueno, no casi voy a acabar, pero voy a ir como a dos diapositivas muy intensas y ya con Me eso da acabo. ansiedad. Listo. Entonces, si ese, ojo aquí porque es que le vamos a meter formulitas. Si ese son los sitios disponibles, pues vamos a definir ese uno como sitios ocupados. Entonces los sitios libres serán S0 y S0 será S menos S1. ¿Tiene sentido, no? Sitios libres, sitios disponibles menos sitios ocupados da igual a sitios vacantes. Si yo tengo 1, 2, 3 y 4, pues 4 será igual a S, sitios disponibles, y si yo tengo 2 ocupados, entonces S1 será igual a 2, ¿sí? Hay dos posiciones ocupadas, y S0 será igual a los disponibles menos los ocupados, o sea, 4 menos 2 igual a 2. ¿Sí? ¿Sí me la siguieron? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Al pelo. Profesor, perdón, pero ¿eso sería posible cuantificar? Decir, hay 500. Es que para eso sirve la isoterma de la MUIR. Ok. Que la MUIR te responde esas preguntas, porque usted tiene razón, profe, ¿cómo me voy a dar cuenta cuántos sitios disponibles hay? Pues por eso hace esa demostración, para allá vamos. Ese es el uso de esto. Que si yo mire que no estoy aseverando que hayan 20.000 sitios disponibles, estoy diciendo algo muy lógico, esos son sitios disponibles, S1 son sitios ocupados y S0 serán vacantes. ¿Estoy mintiéndole a la ciencia? No. Me le mentiría si yo le digo, no, Wilmer, vea, eso mire el catalizador y si se pone anaranjado es porque hay 20.000 sitios. No. Yo estoy diciendo algo que es Bueno, lógico. sí, es una ecuación normal. Es una ecuación que representa eso, pero los valores con los que vamos a llenar esta ecuación es lo que vamos a hacer. Por eso, para eso sirven las isotermas de Lamuir, para responderle esa pregunta que usted naturalmente le surgió. ¿Cómo es posible uno saber eso? Vamos a definir otra cosa que son las fracciones de recubrimiento. Nosotros necesitamos un valor para cuantificar fraccionalmente los sitios ocupados. A esa fracción de recubrimiento vamos a llamarlo teta. En algunos textos encontrarán que se llama como concentración de recubrimiento y es una medida fraccional que tratará de cuantificar en fracción los sitios ocupados. Entonces yo tengo que S son sitios disponibles y S1 son sitios ocupados, pues blanco es gallina lo pone. S1 sobre S será la fracción de sitios ocupados. ¿Sí o no? Sí, tiene Sí, sentido. señor. Tiene sentido. Visto desde otra manera, número de moléculas desabsorbidas sobre el número de sitios disponibles o número de posiciones ocupadas sobre el número de posiciones de absorción. Es lo mismo. O sea que definimos vacantes, disponibles menos ocupados, disponibles es S, ocupados es S1, vacantes es S0, que es la diferencia, y fracción pues será S1 sobre S. Yo sé que quizás ahorita en 1 hora, 2 horas las podrán confundir, por eso es importante que no dejen esta clasecita como que el profesor estuvo hablando de eso y suerte a todo el mundo. Listo. Ya definimos nuestras variables, bautizamos variables. Ahora vamos a lo bueno. Vamos a irnos al equilibrio. En el equilibrio tengo esta reacción. ¿Quién me puede explicar? Y por favor de los que no hablaron, porque los que hablan pues están muy activos y eso me agrada mucho. ¿Quién me quiere decir, ojalá que no tenga que llamar a lista, lo que está representando esa ecuación? Analícenla. ¿A quién le pedimos el favor? Ve, hay alguien que no ni siquiera ha hablado hoy, de las que siempre hablan. ¿Será que le preguntamos? ¿Qué dice Helman? De una.
Pobre Usted y yo, Amanda. usted y yo sabemos quién es. ¿Por qué no, Amanda? Esto es chévere, es un tema, aquí no se le pega a nadie por no responder bien. Pero es muy interesante cuando uno dice, vea, profe, yo creo que es esto, y uno dice, ah, no, vea, ese era esto. ¿Qué tal? Yo llegar aquí, bueno, entonces es un proceso dinámico y y bueno, listo, chao. Ya hubiera acabado la clase si no hubiera detenido a hacer preguntas. O a quién le pregunto, ¿quién casi no habla? Aquí está, esos son poquitos. Está Daniela, ay no, yo las confundo. Mejor dicho, voy a decir Zambrano. Zambrano, Laura, Natalie. ¿Quién más está? Me disculparán si no me los sé todos. No mentiras. Ah, Kelly, por favor, Erika. Robert habla y a veces no habla, pero sé que está ahí pendiente. Están realizando un arreglo acá en la casa, profe, mucha bulla. Bueno. ¿A quién le preguntamos entonces sobre esa reacción? Ay, estos muchachos. Bueno, entonces lo voy a hacer yo. Esta reacción es la representación de un proceso de adsorción. Es la ecuación de una adsorción. A es un adsorbato que está en fase gas y M es una superficie. ¿Cómo se absorbe A con la superficie? Pues forman el complejo A superficie. Si lo hago directamente se llamará absorción y si lo hago inversamente se llamará desorción. ¿Listo? Mucho sentido, es la absorción y la desorción representadas por una ecuación. En el equilibrio, ¿cierto? No estoy diciendo que sea un equilibrio, estoy diciendo que las dos cuestiones pasan al tiempo, no es un equilibrio. Ok. Ahí no dice que sea un equilibrio. Está diciendo que la absorción sucede formando complejo adsorbato-superficie y la desorción es el rompimiento del complejo superficie-adsorbato. Ahí la absorción y la desorción es igual, ¿no? O sea, no hay como una preferencia. Es en el equilibrio, ¿sí? Porque en un principio, en un instante cero, alguna será mayor que la otra, supongo que la absorción. O sea, todavía no estoy diciendo que eso sea un equilibrio, simplemente estoy representando los dos fenómenos al tiempo. Bueno, K es la constante de velocidad para la absorción y K es la constante para la velocidad de absorción. En un instante dado t, en un instante cualquiera, el número de posiciones ocupadas, S1, será proporcional a la fracción por los sitios vacantes. ¿Saben de dónde sale eso? Teta por S es lo mismo que S1 sobre S. Si yo multiplico teta por S, me da S1. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. El movimiento está transparente. Entonces S1 es igual a teta por S. Ustedes ya saben para dónde voy. Voy como para un cambio de variable. El número de posiciones libres, yo les dije que era S0. Y S0 son sitios disponibles menos sitios ocupados. Pero yo sé que hice una sustitución, entonces yo no quiero cuantificar los sitios ocupados, sino yo quiero cuantificar los sitios libres. Y si yo hago una factorización, pues S me queda 1 menos teta. ¿Sí o no? ¿Limpio el movimiento? Claro que sí, ¿no? Sí, profe. Señor. Reste y una factorizacióncita. Pero tiene mucho sentido. Entonces vamos a hablar de cinética. Yo espero que ustedes ya hayan visto cinética y son las 3:41, me quedan 20 minutos para acabar. Ustedes ya han visto cinética, ¿no? Entonces, si yo quiero representar la cinética de la absorción, pues yo supongo, voy a asumir porque la vez pasada me quedé explicando cinética, los de introducción, porque era más entendible que ellos no la hayan visto. Pero en este caso voy a asumir que ustedes ya saben sacar leyes de velocidad. Entonces, la velocidad de absorción es proporcional a la concentración del adsorbato por una constante. En otras palabras, la velocidad de absorción es igual a la constante de absorción, es directamente proporcional a la presión, entre más presión, más velocidad, y es proporcional a los sitios libres que haya. De ahí sale esta ecuación, una ley de velocidad. Si usted no sabe dónde sale esta ecuación,
Revise si hay un librito de cinética, cómo uno saca una cinética para favorecer una reacción de primer orden. Pero no hay necesidad, ahorita me puede creer fielmente y tiene mucho sentido. La velocidad aumenta directamente, aumenta proporcionalmente o directamente con la constante velocidad, mayor constante, mayor velocidad, mayor presión, mayor velocidad y mayor sitios activos, mayor sitios libres, pues mayor velocidad. Si no hay sitios disponibles, pues no hay velocidad. Entonces todo eso aumenta proporcionalmente. De ahí es que sale esa ecuación. El proceso inverso se favorecerá de la misma manera, pero no se favorece con la presión, ¿cierto? El proceso inverso no se favorece con la presión, entonces el proceso de desorción se favorecerá con la constante de desorción y con los sitios ocupados. A mayor sitios ocupados, mayor desorción. Lógica, ¿cierto? Cinética llevada a la lógica molecular. Mayor sitios disponibles, mayor presión, mayor constante de absorción, mayor velocidad de absorción. Mayor sitios ocupados, mayor constante de absorción, no efecto de la presión, pues igual a cinética de absorción. ¿Claros ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué dije yo? Que en el equilibrio las dos velocidades se igualan. Por lo tanto, sumo estos dos términos y los igualo. Y puedo reorganizar términos y puedo despejar las constantes a un lado y las constantes al otro. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos, cuando en reacciones químicas ustedes decían la K1, la directa sobre la inversa daba la equilibrio? ¿Sí se acuerdan? Sí, Pues Sí. aquí pasa lo mismo. Cuando tú juntas Ka y la divides sobre Ke, se forma una K mayúscula que se va a llamar constante de equilibrio de la Muir. Y despejando el valor de teta, me da que teta es Kp sobre 1 más Kp. Y esto se le conoce como isoterma de la Muir. Las unidades de la constante de equilibrio es presión a la menos 1 y teta es una cantidad relativa. K debe tener unidades de P a la menos 1 para que sea dimensionalmente consistente. Esa es la demostración de la isoterma de la Muir. Asimismo deben plantear las otras y si yo les pongo un ejercicio con eso, deben saber analizarlo. ¿Listo? Por ahí es que voy a llevar este curso. 15 minutos me quedan. ¿Dudas hasta acá? Interesante el tema, ¿no? Nada que se haya dicho acá es mentira. Ahora me quedan dos cositas que les quiero decir. Entonces la ecuación de la Muir me representa cómo cambian los sitios ocupados versus cómo cambia la constante de equilibrio. Y sabemos que la constante de equilibrio pues, es una relación de absorción y desorción. O sea, yo puedo saber la velocidad de la absorción y la velocidad de desorción si yo logro determinar cuánto vale K. Entonces, vamos a analizar vamos a analizar la isoterma de la Muir. Si yo, porque entonces usted dice acá, bueno, profe, ¿qué pasa entonces? Yo quiero hacer un ensayo de absorción. Entonces, ustedes me dicen, bueno, profe, yo quiero un ensayo de absorción y yo quiero saber cómo afecta la presión a la absorción, cómo afecta la presión. Entonces, uno coge la isoterma de la Muir y dice, bueno, si yo voy a trabajar a presiones bajas, si yo trabajo a presiones bajas, pues K por P es pequeño, ¿no? Si Kp es pequeño, por ejemplo 0.01, presiones bajas, entonces teta queda 0.01, que es Kp, sobre 1 más 0.01. O sea que teta es proporcional a Kp, porque el denominador se hace 1. Entonces teta tiende a Kp, lo que significará que a presiones bajas la concentración de sitios ocupados cambia linealmente con la presión. Kp cambia linealmente con teta, por lo tanto, al principio a presiones bajas podemos ver que teta cambia linealmente. Sabrosos esos análisis, ¿cierto?
Vamos a ver el caso contrario. Si Kp es muy grande, significará, pongámosle un valor 100.000, entonces significará que teta es igual a 100.000 sobre 100.000 más 1, lo que es 100.000 sobre 100.000, o sea que teta tenderá a ser 1. O sea que a presiones altas teta tiende a llegar a 1, y por más que tú aumentes la presión, se mantendrá en 1. Por eso se explica el comportamiento asintótico. No quiero tirar frases nerds, pero ¿no les parece como interesante que la matemática explique un fenómeno de absorción? O sea, todo tiene sentido, nada contradice, y por eso la isoterma de Lambert se ganó un Nobel por eso. Ya discutimos el efecto de la constante, perdón, de la presión. Ahora vamos a discutir el efecto de la constante. Si yo tengo tres eventos de absorción, donde las constantes de absorción, ya sea porque las moléculas son diferentes, si yo estudio tres fenómenos de absorción y cada uno tiene velocidades diferentes a una misma presión, pues el valor de teta va a ser mayor. O sea, si yo tengo una mayor constante de equilibrio, significará que la absorción se favorece. Entonces, para una misma presión, si K es mayor, pues la absorción es mayor. Y es el mismo sentido. Entre mayor sea K, mayor es teta para una misma presión. Y por último, les voy a comentar cómo se obtiene el valor de K. Entonces, experimentalmente, tú puedes medir el volumen de gas absorbido a una presión B, que es el ensayo que yo le decía a Hellman. Usted tiene una superficie y usted cuantifica el volumen de gas que vas a absorber sobre la superficie. Entonces tú empiezas a aumentar ese valor, y a medida que se te va saturando la molécula, el catalizador o la luna, eso llega a un valor. Eso significará que la monocapa se completó. Entonces al valor constante, cuando se alcance el máximo, eso se le llamará Bm y será volumen de gas absorbido cuando la monocapa está saturada, y cualquier valor por debajo de él se va a llamar volumen de gas absorbido a una presión P. Entonces, teta será la relación de volumen sobre volumen máximo, porque si volumen es igual a volumen máximo, pues teta será igual a 1. Las matemáticas nos siguen dando. A mí yo cuando estaba en la universidad no me gustaba mucho el cálculo. Como que matado haciendo integrales, no. Pero cuando uno con el cálculo explicaba algo, eso uno dice, qué bonito el cálculo. Cuando B sea B máxima, teta es igual a 1, por lo tanto, teta es lo mismo que B sobre B máxima. Y tú experimentalmente puedes medir volumen en función de la presión, que son los datos que yo tengo. Yo puedo decirle a un equipo que me mida el volumen versus la presión, que son los datos que yo tengo acá. ¿Cómo hago yo para obtener el valor de K y el valor de velocidad de volumen máximo? Con estos datos experimentales. ¿Cómo lo harían? 10 minutos, quedan 10 minutos. No se desconcentren. Si no me dan respuestas, ¿por qué no me estaban parando bolas? Porque ya eso me lo habían respondido en otro lado. ¿Cómo determino el valor de K y el valor de B max? Hola. ¿Se murieron? La isotermal de la mía. No, sí, pues esa la hizo. Sí, pero sí, o sea, voy a utilizar la isoterma de Lambert, pero ¿cómo lo hago? Les voy a dar una pista, ¿Cómo obtengo los parámetros de una ecuación? Se durmieron ya. Se durmieron porque me respondieron las preguntas más difíciles, pues linealizándola. Si yo linealizo los datos y tengo... No lo queríamos decir, profe. Seguro, sí, y veo que el R se ajusta a una línea recta,
Pues yo puedo hacerle una linealización, la pendiente será 1 sobre B max y el intercepto será 1 sobre B max por K. Entonces, si yo logro determinar el valor del intercepto, puedo despejar B max y con B max lo reemplazo en la pendiente y despejo el valor de K. Ahora, como ustedes ya son ingenieros como de octavo semestre para adelante, ya son como los seniors de la carrera, pues yo no les voy a decir cómo se linealizó esto, cómo se hizo la sustitución para convertir esta ecuación 1 en la ecuación 2. Tú lo tienes que ver 3 minuticos y ya sabes qué se hizo, cómo se despejó para convertir la 1 en la 2. Entonces la pendiente será 1 sobre B max, perdón, el intercepto será 1 sobre B max y la pendiente será 1 sobre B max por K. Otra forma de linealizarla es de esta manera, multiplicando por todo por la presión, y la pendiente será 1 sobre B max, perdón, el intercepto será 1 sobre B max por P, y la pendiente será 1 sobre B max. Entonces, solamente tienes que medir volumen absorbido en función de la presión, que eso lo hace un equipo, y tomas los datos, los linealizas y ya puedes sacar la constante de equilibrio de la MUIR y la velocidad de saturación de la monocapa. Ustedes me preguntaron una vez y me acuerdo mucho, profe, ¿cómo uno en la vida determina una cinética? Y yo les dije eso. Ahora les estoy respondiendo la pregunta que no me la hicieron, pero supongo que está ahí. ¿Cómo puedo yo determinar algo tan difícil como la velocidad a la cual unas moléculas se absorben y otras se desorben? Y con esto se hace. Me sobraron 6 minutos. Dudas, sugerencias, comentarios, lamentos, halagos, quejas, memes. Sugerencias. ¿Entendido? Echamos historia de quimisorción, fisisorción, la MUIR. Esto se los tuve que haber comentado el semestre pasado, porque también se ve en introducción. Y ustedes lo ven en introducción y lo ven en procesos. Aparece las 2 veces. ¿Listo? Porque se quedaron callados, venían hablando más de chévere. Consulta. Investiguen los otros tipos de isotermas que hay. Ya les hice la demostración, pues, comillas, demostración, como lo haría un ingeniero químico, ¿no? No como lo haría una exposición. Bueno, para ustedes el regaño, yo quedé tremendamente inconforme con las exposiciones de la introducción, porque me empezaron a decir, un XRD es una técnica. No, eso yo ya lo puedo saber. Yo necesito saber eso para qué sirve en la cinética catalítica. Entonces, la isoterma de la MUIR es un modelo matemático que sirve para determinar parámetros de absorción. O sea, bien, pero ¿cómo? Y este es el cómo. Como un ingeniero químico, para ustedes lo debe hacer. Entonces, cuando usted investigue cómo se hace más, cómo se investiga, cómo se deducen las otras isotermas, yo no, y con el perdón que me merece esta dama, pero yo no quiero la respuesta que me dio Amanda, que fue, yo no entendí esa vaina. O sea, yo me pasé eso como un chiste, pero a mí la verdad no me gustó esa respuesta. Si usted no entendió esa vaina, entonces lo lee 30 veces hasta que entienda la vaina. Entonces yo no quiero que usted consulte otros tipos de isotermas y me diga, uy, profe, es que la verdad, no, no hay espacio y menos si no me pregunta. Y no es nada personal con la dama, pero simplemente es comparar un ejemplo. Lo leen, lo voy a preguntar y no me vaya a salir acá con definiciones de Wikipedia. No, la isoterma de Reaumur es una isoterma que desarrolló un señor llamado Reaumur en el año 1000. Sí, necesito que me muestre la cinética y me diga cuál es la diferencia con la isoterma de Lamuir, cuál es la consideración que él hace, que se está considerando monocapa o no, está considerando cinética de primer orden o no, está haciendo procesos no isotérmicos, o sea, me va a responder como un ingeniero químico, si no voy a empezar a repartir ceros. ¿Listo? Porque ya los consentí mientras los tomaba de la mano de la profesora, y ya estoy como llevándolos donde yo quiero. ¿Está claro lo que quiero? No quiero el jueves chats en WhatsApp de profe, es que qué es lo que es que no me quedó claro, ni mensajitos de que es que preparé, leí este artículo. No, como yo expuse esto desde la cinética, desde los datos experimentales, desde cada fenómeno asumido, desde cada comportamiento de la isoterma, quiero que tú hagas lo mismo
para otros tipos de isotermas. ¿Está claro? Como el agua. Listo. Sí, señor. Exposiciones como ingenieros, no exposiciones como personas de primer semestre. Nada, y la isoterma de Reaumur fue inventada por no sé qué, y se ganó un Nobel. Aquí yo también eché la historia, pero no me la dejen hasta ahí. Y no me vayan a decir que no entendieron. Es mejor que me digan que no la hicieron. ¿Listo? No es que sea odioso, pero si usted no entiende algo, tengo asesorías los viernes o me puedes mandar un mensaje, me puedes, profe, mira, en esta parte, ¿a qué se refieren con bicapa? ¿A qué se refieren con energía rotacional? Sí, con mucho gusto yo le puedo ayudar. No vayan a llegar con tareas de, bueno, con tareas de personas de primeros semestres. Pero, profe, la exposición luego no es el viernes. Sí y no, porque necesito que los que no alcanzaron a hacer la exposición las vayamos adelantando, pero también les dije que primero iba a adelantar tema. Por ahora ya tienes una segunda tarea. ¿Listo, Erika? Vas a consultar la otra isoterma. Yo supongo que es que la ley es que la exposición estaba preparada para hace 8, no, fue para el viernes, ¿cierto? Entonces, ya tienes la exposición pasada hecha. O sea, no, esta es una tarea de otra semana. Entonces, de la tarea que hiciste de los modelos, de hecho tenían otra de la anterior, que fue la redacción, se las combiné con la metodología, que poco y nada porque ninguno llegó con eso hecho. Entonces tienen dos tareas que datan de 2 semanas pasadas. La tarea de esta semana es esto. Entonces yo puedo preguntarte cualquiera. Tienes que responder por cualquiera. Si yo te quiero preguntar la próxima clase por una u otra, igual tienes que darme la respuesta. ¿Entendió? Me queda un minuto lo voy a utilizar para darles las gracias por escucharme. Y pues que estén muy bien, muchachos. De verdad que me gusta este curso mucho porque me pone mucho cuidado y porque me gusta, pues los conozco. Entonces no me decepcionen con tareitas por ahí regulares. Que no ha pasado, la verdad. Me gustó mucho de las de proceso. Lo que pasa es que en introducción presentaron unas cosas como las que les estoy mencionando. Y entonces yo como que el DSC es una técnica. Y ya, profe, no entendí. Así. Entonces, buena la explicación mía. Yo supongo que fue buena, lo más pulida posible, y me gasté como 10 horas leyendo eso. Entonces yo necesito lo mismo de ustedes. Un abrazo, muchachos.